que las enfermedades que afectan a la glándula prostática, pues definitivamente en nosotros los varones, pues tienen un porcentaje de presentación muy, pero muy frecuentes, ¿no? En relación a eso, pues casi todos nosotros en algún momento de nuestra existencia vamos a pasar por el consultorio de urología. Entonces, a veces los colegas en son de bromas nos manifiestan, solamente nosotros esperamos y en algún momento ustedes van a llegar a nuestro consultorio. Y lo cual es bastante cierto, ¿no? Bastante cierto desde el punto de vista cómo vamos a ver nosotros el desarrollo de estas patologías, ¿no? Acá tenemos, pues, vamos a hablar en primer lugar de la próstata, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la próstata, netamente pues es una glándula perteneciente al sexo masculino, como ya todos bien la sabemos. Es una glándula que tiene una localización retroperitoneal, ¿no? Y que nosotros la vamos a encontrar, así como la observamos en la imagen, ¿no? Que va a estar rodeando, a ver, vamos a ver el puntero, que va a estar rodeando el cuello de la vejiga, que la vamos a encontrar alrededor de la uretra, y definitivamente pues en este segmento esta uretra se denomina pues uretra prostática, ¿no? Esa característica de que va a rodear pues la uretra prostática es una de las características que nos va a permitir eh, darnos una de las patologías de presentación frecuente que ya la vamos a ver, que es la hiperplasia, ¿no? En cuanto a la próstata. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a describir las características que nosotros encontramos. En esta próstata nosotros encontramos diversas zonas. La hemos dividido en 4 zonas, ¿no? Esta zona, ¿no? Que es la zona SC, que es la zona central, ¿no? Esta es la zona central. Esta zona que se encuentra más hacia la periferia, que es la zona periférica, esta es la zona de transición, ¿no? Y tenemos la zona periuretral, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tienen la localización de esas zonas? La localización de esas zonas pues son muy, pero muy importantes, porque dependiendo la ubicación de esas zonas, nosotros vamos a poder identificar ya diversas patologías, ¿no? Como por ejemplo, las hiperplasias, ¿no? Que son una patología bastante frecuente y que están relacionadas, que tienen una relación directamente proporcional con la evolución de los años, nosotros la vamos a encontrar básicamente en la zona de transición, ¿no? Y esto tiene cierta relación con la patología. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, y quién no ha visto, pues de repente una hiperplasia prostática, o quién no ha escuchado de una hiperplasia prostática, o de repente ya ustedes que van a los hospitales, algunos han visto esta patología, donde la principal manifestación en la clínica pues es su efecto mecánico que ofrece esta sobre la uretra prostática. ¿Qué significa? Que estos nódulos o esta hiperplasia va a aplastar la uretra. Y generalmente esta proliferación o esta hiperplasia, que ya vamos a ver qué elementos celulares compromete, la zona de presentación es la zona de transición generalmente, ¿no? Y está próxima a la uretra, entonces va a comprimir por efecto mecánico esta, dándonos las manifestaciones clínicas de una hiperplasia prostática, ¿no? Como ya es bien sabido. Y esta tiene un crecimiento, como lo habíamos manifestado, directamente proporcional con el incremento de los años. ¿Qué significa? Que mientras más años tengamos nosotros, definitivamente más grande puede ser nuestra próstata. Y digo puede ser porque eso sucede en gran porcentaje en nosotros los varones, pero hay un pequeño porcentaje que no están afectos de esto, ¿no? Así como también la zona periférica es una zona importante también, donde van a sentar generalmente las neoplasias malignas. Y la neoplasia maligna de mayor presentación en la glándula prostática, y es bastante conocida, es el adenocarcinoma, ¿no? Generalmente en la zona periférica y posterior de la glándula prostática. Y esa es una característica bastante importante.
¿Por qué es importante? Que nos va a permitir ayudar a hacer el diagnóstico a través de una de evaluación del tacto rectal. Si nosotros observamos esto que está acá, y aquí está bastante descrito, es el recto. Entonces, en un tacto rectal, al haber una masa celular de consistencia firme, más que firme, pétrea, ¿no?, en estas zonas, pues va a ser bastante percibida por el especialista al momento de efectuar un tacto rectal, ¿no? Entonces, miren cómo las zonas juegan un papel bastante importante en cuanto a la aparición de estas patologías. Ahora, aquí hacemos referencia de una glándula prostática, una próstata adulta, ¿no? Nosotros tenemos que tener en presente que una glándula prostática en un adulto, lo normal es que esté por debajo de 20 gramos o de 20 centímetros cúbicos. Eso es el tamaño o el volumen normal que nosotros podemos encontrar en una glándula prostática. Y que posteriormente, conforme se vayan dando los eventos en relación pues a un incremento del tamaño, ¿no?, que es una patología bastante frecuente, ¿no?, esto puede ir pasando de 20 centímetros a 30, a 40, a 50, 60, 80, ¿no?, donde existe la denominación de hiperplasia prostática grado 1, de 20 a 30, de 30 a 50 grado 2, de 50 a 80 grado 3, y por encima de 80 ya grado 4, ¿no? Eso es en relación pues a las hiperplasias prostáticas, que es una patología de presentación bastante frecuente y que básicamente es dependiente hormonal. Las otras patologías que vamos a ver también, así como hay una hiperplasia prostática, ¿no?, que es un mecanismo de adaptación celular a las exposiciones a las hormonas, también vamos a ver patologías inflamatorias en esta glándula prostática. Y vamos a ver inflamaciones agudas, inflamaciones crónicas, ¿no?, inflamaciones de tipo granulomatosa también, ¿no?, como ya lo vamos a ver más adelante, y las neoplasias malignas, que ya hemos hablado algo de ellas, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Acá lo que muestra la imagen, pues, cuando nosotros hablamos de la próstata, ya hemos visto más o menos su localización, ya hemos visto las zonas que presenta ello, pero nosotros también debemos tener en cuenta las características histológicas de la glándula prostática, ¿no? Y en la glándula prostática, si bien es cierto, no tiene una cápsula bien definida, pero siempre hay un tejido conectivo periférico, e incluso en los protocolos de informe de glándula prostática hay compromiso de cápsula, pero no es una cápsula bien establecida. El componente histológico en su interior, pues tenemos dos componentes principales para nosotros poder reconocer histológicamente una próstata, ¿no? Y eso ya se ha visto en histología, ¿no? En patología general también se ha revisado, pero no, es bueno recordarla, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Dos componentes, un componente glandular o tubular o acinar, lo llaman algunos libros, ¿no?, así como el que tenemos acá. Y tenemos otro componente, que es el componente que encontramos por fuera de la glándula, por fuera del acino, por fuera del túbulo, que es el componente estromal. Y este componente estromal está compuesto por un tejido fibromuscular, ¿no? Entonces, esto que está acá es fibromuscular. ¿Qué significa? Que yo voy a encontrar tejido fibroso, así como también fibras musculares. Pero las fibras musculares que yo encuentro acá son fibras musculares lisas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo encuentro generalmente en una glándula prostática. Ya tengo los dos componentes. O sea, yo cuando veo un estroma fibromuscular y veo estructuras glandulares, tubulares o acinares, como las queramos llamar, ¿no?, lo primero que se me tiene que venir a la mente es la glándula prostática. Y si bien es cierto, pues en el estroma hemos hecho referencia a que hay fibras musculares lisas, hay tejido fibroso, ¿no?, la glándula, histológicamente, ¿cuál va a ser su revestimiento epitelial normal? En la glándula prostática, nosotros tenemos que tener en cuenta, y miren cómo se observa con bastante claridad, ¿no? Acá, en esta zona donde está el puntero en este momento, tenemos una bicapa que va a rodear toda la glándula prostática, ¿no? Y esta bicapa
si nosotros observamos, miren, en esta parte, toda esta zona, por decirlo más externa, hay una fila de células. Ahí está, miren, toda esta capa que se está distribuyendo a nivel del puntero, toda esta zona es la capa de células basales, ¿no? Y eso pertenece a la histología normal. Y esta capa de células basales va a estar conformada por un epitelio de células planas o cúbicas bajas, ¿no? Cúbicas bajas, cualquiera de las dos formas. Esta capa de células basales que es más externa, miren la que está bien presente ahí y se nota con bastante claridad, es importantísima al momento de evaluar una patología maligna. Dentro de las patologías malignas y las características más importantes, nosotros tenemos que tener en cuenta que el adenocarcinoma, pues es la neoplasia maligna más frecuente. Y vamos avanzando con esto porque es importantísima esta capa de células basales. En una neoplasia maligna, ¿no? En el adenocarcinoma de próstata, existe ausencia de esta capita de células basales. Entonces podrá decir, doctor, entonces yo cada vez que no vea la capa de células basales, ¿es un cáncer? Sí. No cuando no la veamos, sino cuando estén ausente, cuando no exista la capa de células basales. Porque, si bien es cierto, esto es una imagen, pues, donde se observa con claridad, pero en el ejercicio de nosotros, de nuestra práctica diaria, vemos que a veces hay efectos de corte que pareciera no existir en la capa de células basales. Pero si nosotros le pedimos, por ejemplo, un CK34, ¿no? O un marcador de inmunohistoquímico, un P63, las puede reconocer, ¿no? Pueden aparecer, la capa se pinta con bastante facilidad de un color marrón oscuro cuando utilizamos esos marcadores. ¿Por qué es importante? ¿No? Es importante generalmente para hacer una diferencia entre una neoplasia maligna y una hiperplasia o una atrofia glandular que también hace estructuras tubulares acinares pequeñas que disminuyen su diámetro. ¿Por qué? Porque recuerden que los adenocarcinomas bien diferenciados, sobre todo los Gleason 6, son estructuras glandulares que parecen tener características citológicas tan igual que una glándula normal. La diferencia es esa característica de capas basales. Los cambios en ese tipo de patología en las células son muy pequeñas, cambios muy sutiles. Entonces, la capa de células basales ahí es importante. En el medianamente diferenciado o en el poco diferenciado, pues donde los cambios citológicos son más marcados, ahí sí no hay inconveniente, ¿ya? Desde ahí radica la importancia de esta capa de células basales, ¿ya? Ahora, inmediatamente por dentro de esta capa de células basales tenemos una capa de células cilíndricas, ¿no? Esta que está acá, donde tiene una característica bastante importante. Si nosotros observamos acá, por ejemplo, que observamos con mayor claridad, los núcleos de estas capas de células cilíndricas, que es más interna, tienen una distribución basal, ¿no? Y todos tienen un tamaño más o menos igual, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de células sin atipia, ¿no? Esta es la histología normal y con su estroma que ya hemos describido que hay fibras musculares lisas, así como tejido fibroso, ¿no? ¿Se puede encontrar un fibroblasto ahí? Sí. ¿Puede encontrar un haz de fibra de colágeno? Por supuesto, ¿no? Entonces, esas son las características importantes de histológicas de la glándula prostática. Con eso ya nosotros podemos enfocarnos y podemos ver algunas patologías. Vamos a empezar a ver la inflamación, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de inflamación recordamos pues nuestra patología general y diremos pues que nosotros tenemos inflamaciones agudas o inflamaciones crónicas o inflamaciones crónicas granulomatosas. La glándula prostática no es la excepción, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos aquí esta glándula prostática, definitivamente cualquiera de nosotros podría atreverse a decir que esta es una inflamación aguda. Entonces, ¿por qué? Porque estamos observando nosotros, miren, a este nivel, infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear, infiltrado inflamatorio neutrofílico, ¿no?
Pero alguien preguntará, pero doctor, las glándulas no las veo como las veo normalmente en una próstata normal. Recuerden que los procesos inflamatorios siempre provocan o condicionan ciertos cambios de tipo reactivo, ¿no? Que algunas veces en ojos no muy bien entrenados pueden decir, hay cierta atipia citológica en el revestimiento de estas glándulas, ¿no? Pero la cromatina, miren ustedes cómo la cromatina no tiene cambios, es una cromatina regular, ¿no? Entonces eso está relacionado a una prostatitis aguda, ¿no? Por la presencia del infiltrado inflamatorio tipo polimorfo nuclear o de tipo agudo, como nosotros lo conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros en una prostatitis aguda? El paciente que va a manifestar fiebre, va a manifestar escalofríos, disuria, ¿no? Y los agentes que van a condicionar estos procesos infecciosos son los mismos que condicionan un proceso infeccioso de las vías urinarias. Y a la cabeza, pues el E. coli, ¿no? El E. coli que podemos encontrar nosotros en las infecciones urinarias. Los gérmenes son los mismos. ¿Cómo llega a la glándula prostática estos gérmenes o estos agentes infecciosos? Llegan a través de la orina, ¿no? A través de reflujos urinarios, ya sea de la uretra distal o reflujos que vengan de la vejiga, ¿no? Donde hay procesos infecciosos de la vía urinaria, estos agentes pueden llegar a esta vejiga. Esa es la vía más frecuente por la cual pueden llegar estos agentes. Claro que también pueden llegar por vía hematógena, pero no es tan frecuente, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos esta presencia, nosotros podemos decir que es una prostatitis aguda, ¿no? Ahora bien, ¿son las únicas formas por la cual yo puedo tener una prostatitis aguda? No, pues. ¿Por qué? Si mi paciente es un paciente de edad avanzada que sufre de hiperplasia prostática y que ya tiene cierta dificultad para orinar, ¿no? Por la compresión que le condiciona la proliferación, la hiperplasia alrededor de la uretra, y le ponemos una sonda, ¿no? Y esta sonda va a facilitar estos procesos infecciosos, esta prostatitis aguda. O si yo realizo algún procedimiento a mi paciente, como una cistoscopía, como una dilatación uretral, ¿no? O si voy a hacer una resección transuretral, un RTU, ¿no? Entonces, puedo condicionar estos procesos infecciosos. O sea, los procedimientos en la uretra también pueden favorecer la presencia de estos, eh, de esta prostatitis aguda. Ahora, al tacto rectal, ¿cómo sería una prostatitis aguda? Generalmente las prostatitis condicionan un incremento del tamaño de la glándula prostática, ¿no? Es por eso que cuando nosotros realizamos un ultrasonido de la glándula prostática en un paciente de edad no muy avanzada, por ejemplo, 35, 40 años, ¿no? Y yo encuentro una glándula prostática con un volumen de 28 centímetros cúbicos, entra el dilema, ¿será una prostatitis aguda? ¿No? Sin preguntar nada en la clínica, a la imagen, ¿no? ¿Será una prostatitis aguda o será una hiperplasia prostática grado 1? ¿No? Entonces queda ahí en la duda. Entonces ahí uno informa en esos casos, por ejemplo, lo que encuentra, ¿no? Se hace la descripción, las características si son anecogénicas, si es homogénea o si hay heterogénea, en el parénquima, si es heterogéneo el parénquima prostático, ¿no? Y ya pues el médico tratante, aunado a esas características, a la clínica del paciente, pues definitivamente definirá pues si estamos frente a una hiperplasia prostática 1 o si estamos frente a una prostatitis aguda. Recuerden que la clínica muchas veces nos ayuda acá, ¿no? Pero nosotros en la histología, por ejemplo, definimos porque vemos las características histopatológicas. Ahora, hay un aumento del tamaño, pero va a tener una consistencia pastosa al tacto rectal. No es el tacto, una puntada de tipo pastosa y aumentada de tamaño, ¿no? Esa es la evaluación del tacto rectal y la característica histopatológica, la que vemos acá. Pero así como nosotros tenemos prostatitis aguda, como un infiltrado inflamatorio agudo, nosotros también podemos encontrar una prostatitis crónica. Y esta prostatitis crónica, pues nosotros las encontramos con bastante frecuencia, incluso aunada a otras patologías.
Cuando nosotros tenemos una biopsia de próstata, un RTU o una resección prostática por una hiperplasia que ya está condicionando eh, clínica o está condicionando un proceso obstructivo al paciente, se lo sacan a la glándula prostática, ¿no? Nosotros encontramos en la gran mayoría de estas asociadas a un infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, ¿no? Infiltrado inflamatorio de linfocitos, células plasmáticas, los cuales histológicamente hacen referencia a una prostatitis crónica, ¿no? Estas prostatitis crónicas son de presentación bastante frecuentes y pueden estar en relación, por ejemplo, a procesos inflamatorios agudos a repetición, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos encontrar. En cuanto a la sintomatología, esto puede producirme una lumbalgia, disuria o molestias perineales, ¿no? En el periné o molestias suprapúbicas, ¿no? Pues, dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? En la histología, esto. Pero al laboratorio nosotros encontramos leucocitos en las secreciones del masaje prostático y lógicamente estos asociados a un cultivo bacteriano positivo, ¿no? Eso es en cuanto a al laboratorio, ¿no? Y en la histología, nuestras glándulas que nosotros vemos, nuestras glándulas prostáticas, ¿no? Con características citológicas de benignidad, con su distribución, con su revestimiento epitelial en bicapa, su estroma fibromuscular y su infiltrado inflamatorio mononuclear o infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Eso es lo que nosotros encontramos. Ahora, esa es la de tipo crónico, a consecuencia de infecciones agudas a repetición, pero también encontramos algunas prostatitis crónicas que aparecen de forma espontánea, y son las prostatitis crónicas abacterianas, ¿no? Donde encontramos las mismas características histológicas, pero en el laboratorio, por ejemplo, encontramos presencia de leucocitos, pero los cultivos ahí van a ser negativos. Por eso se le llama bacteriana, no crece una bacteria, ¿no? Y así como tenemos prostatitis crónica, que es una patología de presentación muy, pero muy frecuente, también tenemos las prostatitis granulomatosas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de prostatitis granulomatosa, ¿qué se nos viene a la mente? La tuberculosis es una patología que me hace una lesión granulomatosa. Entonces, mi lesión granulomatosa a este nivel, en mi glándula prostática, va a tener las características histológicas y citológicas de un granuloma, ¿no? De un granuloma en general. ¿Cuáles son ellas? Infiltrado inflamatorio de tipo crónico, como linfocitos, células plasmáticas, células epitelioides, incluso puede encontrar algunas veces células gigantes multinucleadas cuando están en relaciones a procesos específicos. Aquí dirá la impresión en esta imagen que aquí hay una célula gigante multinucleada, ¿no? Diera la impresión, ¿no? Entonces, esas son las características que nosotros encontramos. Y este es un proceso, una prostatitis crónica de tipo granulomatosa, muchas veces asociada a la BCG, ¿no? Entonces, que se aplica como tratamiento de algunas neoplasias en esas localizaciones, ¿no? Entonces, esas son las características de la prostatitis crónica de tipo granulomatosa. Ahí está, a mayor aumento, ahí los tenemos, ¿no? Las células epitelioides, como su nombre lo manifiesta, como su nombre lo dice, parecen células epiteliales, pero son epitelioides, ¿no? Tenemos la presencia de linfocitos, si nosotros buscamos, encontramos la presencia de células plasmáticas, ¿no? Acá, por ejemplo, habría que diferenciar si esta es una célula gigante multinucleada, pero esta más insinúa una célula gigante multinucleada, ¿no? Esta que está localizada a este nivel. Es una lesión granulomatosa. E incluso podría atreverme yo a decir que en esta zona pues está creando una necrosis, ¿no? En esta zona eosinofílica, ¿no? Entonces cuando no tenemos eso le hacemos más cortes, más cortes, más cortes, más cortes, e incluso podríamos pedir un marcador de Beca en tejido, ¿no? En este tejido prostático granulomatoso. A pesar de que el 20% nomás en inmunohistoquímica del BK salen positivos, pero si me sale positivo, pues el diagnóstico sería contundente. Si me sale negativo el BK en el marcador de inmunohistoquímica, tampoco me descarta la posibilidad, ¿no? de un proceso específico.
¿no? Eso en cuanto a los procesos de tipo inflamatorio. Pero, si bien es cierto, los procesos inflamatorios también son enfermedades o es una morbilidad de presentación bastante frecuente, la hiperplasia a nivel de la próstata pues lo es más, ¿no? Se dice que nosotros conforme van incrementando los años, a los 80 años, casi el 80, el 90%, si todos llegáramos a los 80 años, entre el 80 y el 90% de los varones tendríamos hiperplasia, ¿no? Hay un aumento del tamaño de la glándula prostática. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que va a pasar con la glándula prostática? La glándula prostática va a evidenciar nódulos bien definidos, como lo observamos acá. Esta es una próstata, ¿no? Y se observan nódulos bien definidos, ¿no? Eh, generalmente esto es una patología benigna, pero lo que generalmente hace, esta comprime la uretra, ¿no? Comprime la uretra, que tiene en la luz una forma de hendidura, ¿no? Porque la comprimen estos nódulos. Recordemos que los nódulos generalmente en la zona de transición es donde van a aparecer. Entonces, esta zona, por efecto mecánico, va a aplastar con bastante facilidad la glándula prostática. Pero, a pesar de ello, en los cortes nosotros encontramos un parénquima homogéneo, estructuras de tipos nodulares, con presencia de áreas tipo quísticas a ese nivel, ¿no? Si nosotros lo aplastamos, inclusivamente hay secreción. Entonces, estamos frente a una hiperplasia prostática, ¿no? Y el tamaño de la próstata ha aumentado de tamaño. Pesamos la glándula y la glándula definitivamente está por encima de los 20 gramos. Para hacer una resección quirúrgica por una hiperplasia prostática, el udólogo necesita que ésta haga manifestación clínica. Y la manifestación clínica importante para una prostatectomía es el porcentaje de retención urinaria, ¿no? Si esta está haciendo porcentajes de retención urinaria por encima del 10%, pues un criterio para quitar la próstata, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos esta próstata acá, porque definitivamente ha estado condicionando retenciones urinarias por encima del 10%. ¿Qué es lo que pasa? Al comprimirse la uretra prostática, va a impedir que la vejiga se vacíe completamente, ¿no? Una vez que la vejiga llega, por ejemplo, a su volumen máximo, vamos a suponer llega a 500 centímetros cúbicos, recordemos que los pacientes con hiperplasia prostática tienen un mayor volumen, ¿no? Para poder sentir el deseo de miccionar. Entonces, y si tiene un porcentaje de retención del 30%, ¿no? Entonces, no va a evacuar toda la orina, ¿no? O el 50% va a evacuar solo la mitad del volumen. O sea, cuando llegue a 250 centímetros cúbicos, ya no va a orinar. Haz de cuenta que ya no puede orinar más. ¿Se ha vaciado la vejiga? No, quedaron 250 centímetros cúbicos en el interior de la vejiga y definitivamente cuando él llega a 500 centímetros cúbicos donde va a sentir el deseo nuevamente de orinar, pues el tiempo de llenado de esa vejiga es más rápido. Es por eso que él va con más frecuencia a orinar. Y si tengo un porcentaje de retención del 70%, el tiempo es más frecuente. Entonces, esos pacientes van a orinar con bastante frecuencia al baño. En las noches va a condicionar que ellos se levanten en la noche a ir a orinar al baño, porque la vejiga nunca se vacía completamente. Por eso esos criterios de porcentaje de retención urinaria son importantes para la resección de la próstata. Incluso favorecen estos procesos infecciosos a este nivel, ¿no? Ahí está la glándula prostática. En la imagen superior vemos la glándula prostática normal y en la imagen inferior ya vemos una glándula prostática incrementada de tamaño, ¿no? La hiperplasia prostática benigna, no utilicemos el término benigno en una hiperplasia prostática, porque nosotros recordemos que cuando hablamos de hiperplasia, porque no hay una hipertrofia, no existe una hipertrofia, lo que hay es una hiperplasia. Lo que se condiciona en la glándula prostática, y ya lo vamos a ver ahora, es un aumento del número de células con características citológicas de benignidad, ¿no? De repente podemos decir que hay una hipertrofia prostática en general por aumento de tamaño, pero lo que sucede citológicamente es una hiperplasia,
¿no? Y ese es el término a utilizar, hiperplasia prostática. Simple. Tampoco no es decir benigno, porque cuando decimos hiperplasia, las hiperplasias son mecanismos de adaptaciones celulares en relación a benignidad, ¿no? No hay una hiperplasia benigna y no hay una hiperplasia maligna, ¿no? La hiperplasia está en relación a benignidad. Y lo que sucede es una hiperplasia prostática. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de hiperplasia y recordamos las características, recordamos nuestra patología general, hiperplasia está en relación al incremento del número de células. Y cuando nosotros hablamos de un incremento del número de células, ¿no? Se va a condicionar pues, un aumento del tamaño del órgano en general. Entonces, yo tengo que determinar cuáles son las células que se van a incrementar en su número, perdón, cuáles son las células que se van a incrementar en su número y que esa en términos generales me va a condicionar pues una glándula prostática mucho más grande, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ver acá que importantísimo es la testosterona, ¿no? Juega un papel bastante importante frente al incremento del número de células, ¿no? Nosotros lo que tenemos, miren, ve, es la testosterona, pero la más importante, juega un papel muy importantísimo en el incremento del tamaño de esta glándula prostática, es la dihidrotestosterona, ¿no? La dihidrotestosterona. Y esta nosotros la vamos a encontrar cuando sometemos a la testosterona a la 5-alfa reductasa, ¿no? Que la podemos encontrar, generalmente la 5-alfa reductasa de tipo 2, nosotros la encontramos en la glándula prostática, pero la 5-alfa reductasa de tipo 1, por ejemplo, la podemos encontrar en el hígado, ¿no? O en la piel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros sometemos a la testosterona a través de la 5-alfa reductasa tipo 2 y vamos a encontrar la dihidrotestosterona, ¿ya? Se va a formar esta dihidrotestosterona, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, la testosterona sometido a la 5-alfa reductasa tipo 1 también me puede producir dihidrotestosterona. Pero generalmente lo más importante sucede en la glándula prostática. Esta dihidrotestosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros habíamos hecho referencia que en la glándula prostática tenemos dos componentes, un componente estromal y un componente sinar, ¿cierto? Cierto. En el componente, esta dihidrotestosterona juega un papel bastante importante, se va a unir a los receptores androgénicos, ¿no? Tanto a nivel del estroma celular como a nivel de las células epiteliales de los acinos o de las glándulas, ¿no? Entonces, cuando esta dihidrotestosterona se une a los receptores androgénicos, tanto en las células estromales como en las células del epitelio glandular, van a activar inmediatamente factores de crecimiento y van a activar factores de crecimiento transformante beta o factores de crecimiento fibroblásticos. En consecuencia, van a favorecer el incremento del número de células estromales, así como el incremento del número de células epiteliales. Pero no solo eso, esta dihidrotestosterona también va a inhibir la apoptosis, o sea, la muerte celular normal. Mediante estos dos mecanismos, el mecanismo de estimular los factores de crecimiento, el mecanismo de estimular la proliferación de las células estromales y el mecanismo de estimular la proliferación de las células que revisten el epitelio de las glándulas, y que a su vez disminuyen la muerte celular programada, me van a condicionar a través del tiempo que esta glándula prostática se vaya incrementando de tamaño, ¿no? Y desde ahí su denominación de hiperplasia. Entonces, en conclusión, la hiperplasia prostática, ¿qué es lo que me viene a ofrecer o qué es lo que yo voy a hacer? Si a través de esta estimulación de los receptores androgénicos, tanto del estroma como del epitelio de mis glándulas, se va a generar un incremento del número de estos y el número de estos elementos, definitivamente mi glándula prostática se va a ir haciendo más grande.
¿no? Y yo voy a encontrar la presencia de estos nódulos, y generalmente estos nódulos alrededor de mi uretra, originando una compresión por efecto mecánico a este nivel, ¿no? Y eso es lo que yo encuentro aquí en esta zona. Entonces, esos mecanismos son los que me van a generar y me van a condicionar mi hiperplasia prostática. Si aumenta el número de células de mis glándulas, del revestimiento epitelial de mis glándulas, aumenta el estroma, o sea, están incrementándose el número de células de los dos componentes, tanto del componente estromal como del componente epitelial, la consecuencia es más que lógica, que en conjunto mi glándula se va a ir haciendo más grande. Y eso es el mecanismo por el cual nosotros, los varones, a mayor edad, la probabilidad de tener una hiperplasia prostática es bastante frecuente, ¿no? Aquí en la imagen lo que observamos, ¿no? En el corte, los nódulos de las glándulas hiperplásicas a ambos lados de la uretra, ¿no? Está la uretra a ambos lados. ¿Qué significa? Que esa es como una manguera que yo lo esté comprimiendo por ambos lados y que definitivamente, pues, el chorro de salida de la manguera conectada a un caño va a disminuir y el chorro va a ser lento, no va a tener presión ese chorro, ¿no? Y es lo que le pasa y es lo que sucede como características clínicas en el paciente con hiperplasia prostática. El chorro tiene disminuida la fuerza, va a tener dificultad el paciente para iniciar la micción, porque tiene que esforzarse para iniciar la micción, y va a tener dificultad para terminar la orina. Va a querer terminar la orina y todavía va a seguir chorreando o goteando, ¿no? La uretra prostática, la orina, ¿no? Entonces, miren cómo esta hiperplasia prostática se explica, ¿no? Explica los cambios histológicos y estructurales, explican la sintomatología en esta patología. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Aquí está, pues, ¿no? A gran aumento, ¿qué es lo que vemos? En una hiperplasia prostática, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Aumentan el número de las glándulas, si bien es cierto aquí no se ven dilatadas, porque una de las características, si aumenta el número de las células que revisten mi glándula, el diámetro de estas glándulas se van a incrementar o se van a dilatar. Pero ¿yo qué encuentro? Encuentro lo que habíamos manifestado cuando vimos la histología de la próstata normal. Estas son las células, ¿no? Que tienen una distribución de células cilíndricas, y la bicapa, la otra son las células basales. Ahí están. Aquí están mis células basales y estas serían mis células cilíndricas. En algunos casos pareciera que hacen como una estratificación, pero hay que tener bastante cuidado porque muchas veces son efectos de corte, ¿no? Aquí diera la impresión de que hay dos células cilíndricas, dos núcleos de células cilíndricas, pero muchas veces son efecto de corte, los núcleos distribuidos basalmente, ¿no? Y la presencia, pues, de las células basales, y este es el estroma fibromuscular, ¿no? Entonces, cuando yo observo eso, está en relación a una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Con gran aumento puede verse la doble población celular, se observan células cilíndricas, eso es lo que hemos descrito, ¿no? Ahora bien, eso lo hemos visto en un campo bastante pequeño. Pero cuando nosotros observamos, por ejemplo, un corte en una hiperplasia prostática, ¿no? Esas son las características que nosotros encontramos a la histología y que ya la hemos venido definiendo. Miren cómo la glándula, una de las características histopatológicas, la glándula, el diámetro de la luz de la glándula se hace más grande que lo que normalmente nosotros encontramos ahí. Ahí está, van creciendo, se va haciendo más grande ese diámetro. Miren cómo la glándula prostática hace al interior de la luz de esta glándula unas proyecciones tipo papilares, ¿no? Como una papilita, aquí está, miren, una papilar. Son proyecciones de tipo papilares al interior. Hay un incremento del estroma fibromuscular. Evidentemente se hace más abundante, ¿no? Este estroma fibromuscular tiene la característica citológica del revestimiento de las glándulas, ¿no? En bicapa, como normalmente se presenta en una próstata normal. Acá, por ejemplo, se observa con mucho mayor claridad las proyecciones tipo papilares al interior de la glándula prostática.
Esta secreción que nosotros observamos es una glándula y pues por glándula tiene que tener una secreción. Pero esto que observamos acá son los cuerpos calcáreos o calcificaciones. Pero como característica histopatológica de la hiperplasia prostática no suma mucho porque esto también lo encontramos en una próstata normal, la podemos encontrar en un adenocarcinoma de próstata, ¿no? E incluso por ahí, si somos acuiciosos, podemos ver unos que otros linfocitos, ¿no? Y en otras hiperplasias podemos encontrar mayor número de estos linfocitos y no por eso pasa a ser una prostatitis crónica, ¿no? Más bien aquí sí hay, pero son muy escasos y el diagnóstico estaría en relación a una hiperplasia prostática, ¿no? Y ojo, la otra característica que es importantísima mencionar y no olvidar es que las características citológicas del revestimiento de la glándula y las características citológicas del estroma son netamente y están relacionadas completamente a benignidad. ¿Qué significa? Que si yo analizo cada una de estas células del epitelio de la glándula y del estroma, son igualitas e idénticas a las que yo observo en una próstata normal. Lo que se ha condicionado es un aumento del número de células, ¿no? Es por eso la denominación de hiperplasia prostática, ¿no? Acá vemos otro, por ejemplo, este sí está a menor aumento, a 10X o 4X. Un minuto, por favor. Bueno, continuamos. Esta, pues tenemos una imagen de una hiperplasia prostática y es una hiperplasia prostática porque si nosotros observamos, miren el revestimiento epitelial, ¿no? El revestimiento epitelial de las glándulas. El revestimiento epitelial de mis glándulas son completamente de benignidad porque yo observo, miren, los núcleos de distribución basal. Eso ya me hace relación, ya me relaciona, a pesar del pequeño aumento que yo tengo, a una patología benigna. Miren los núcleos ordenaditos al fondo y las glándulas dilatadas, las proyecciones papilares hacia el interior de la luz de la glándula y el aumento del estroma, ¿no? Este estroma fibromuscular yo lo veo abundante, ¿no? Y que están formando como ciertos nódulos, ¿no? Incluso acá veo calcificaciones, cuerpos de samoma, cuerpos calcáreos, ¿no? Eso a mayor aumento, miren, ven, vamos aumentando, vamos aproximando, ¿no? Se define con bastante claridad el epitelio de revestimiento, ¿no? El epitelio de revestimiento normal, las proyecciones papilares al interior de mi glándula prostática, la característica citológica de benignidad y la hiperplasia estromal, ¿no? Este estroma que se va haciendo mucho más grande, la dilatación de las glándulas van teniendo un diámetro mucho más grande, ¿no? Se va haciendo mucho más grande la glándula prostática. Entonces, y acá creo tenemos otra a mayor aumento incluso, ¿no? Nos aproximamos y aquí sí podemos definir con bastante claridad y precisión la bicapa de revestimiento de las glándulas prostáticas. Aquí está la proyección tipo papilar al interior de mi glándula. El aumento del diámetro de mi glándula prostática como que se va dilatando, ¿no? Y este aumento del diámetro es que cuando yo veo macroscópico, haga un corte en la macroscopía de una glándula, lo veo como pequeñas áreas quísticas por esta dilatación de estas glándulas, ¿no? A mayor dilatación, macroscópicamente yo la voy a ver en la superficie o en el parénquima de corte como estructuras tipo quísticas, ¿no? Y aquí está mi estroma, miren, este es mi estroma, ¿no? Que está aumentando también, a consecuencia de la estimulación de la dihidrotestosterona en los receptores androgénicos, tanto del estroma fibromuscular como del revestimiento epitelial, ¿no? Eso en relación pues a nuestra hiperplasia prostática.
Pero la hiperplasia prostática es una patología de presentación muy, muy frecuente, casi todos, y ojalá que casi todos pasemos por eso y que nadie pase a ser una neoplasia maligna, ¿no? Y la neoplasia maligna, pues, de presentación más frecuente, pues definitivamente son los adenocarcinomas a este nivel, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de los tumores. Aquí tengo mi glándula prostática. Esta es mi glándula prostática. En esta zona izquierda que yo observo, donde veo una masa, ¿no?, de una coloración, podría decir yo, beige o crema, donde se pierden las características porosas que yo observo en la glándula prostática no neoplásica, y esas porosidades son dadas por las dilataciones de las glándulas, como las hemos visto. Este es mi tumor. Tiene una superficie, al pasar la textura de los dedos, una superficie tipo arenosa en la tumoración y una consistencia lógicamente firme, ¿no? Como lo vemos aquí, está localizado en la periferia de la glándula prostática, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos a la macroscopía en esta glándula prostática. Significa que a este paciente ya le han hecho una previa biopsia de glándula prostática, porque a nadie de así de por así se le va a sacar la glándula prostática. El procedimiento es, van a sus controles, encuentran primero en el control del ultrasonido, lo que van a encontrar o lo que se va a tener como hallazgos es una próstata heterogénea. ¿Qué significa? Que yo voy a encontrar áreas oscuras y áreas blancas, por decirlo así, o áreas anecogénicas o hipoecógenas con áreas hiperecogénicas, ¿no? Hablando en términos del ultrasonido. Y las áreas hipoecógenas son estas zonas normales. Y las áreas hiperecogénicas al estudio del ultrasonido van a estar determinadas por esta zona neoplásica. Ahora, basado en esa teoría, alguien podría decir, doctor, entonces la ecografía me da diagnóstico de cáncer de próstata. No, porque si bien es cierto, esa área hiperecogénica puede estar en relación, pues, a una neoplasia maligna, o también podría ser un área de cicatrización, de un proceso inflamatorio anterior que tendrá el paciente, porque recuerden que el ultrasonido, las imágenes se forman conforme el ultrasonido atraviesa una estructura. Y yo lo veo hiperecogénico porque en esta zona que es más densa, donde hay una población celular más abundante, porque estoy hablando de un cáncer, la zona se va a hacer más densa. En cambio, en esta otra zona, donde el número de células es menor que en esta que está acá, pues definitivamente yo la voy a ver hipoecógena y acá la voy a ver hiperecogénica porque como que el sonido choca y pasa, pero con bastante dificultad porque es más densa, o hay una población mucho más abundante de células y lógicamente con características de malignidad, ¿no? Entonces, después del ultrasonido, ¿le van a sacar la próstata? No, el urólogo procede a tomar biopsia de próstata o un PSA, ¿no? El PSA hace diagnóstico, tampoco hace diagnóstico, pero va sumando los criterios. Se encuentra un PSA de 10, de 15, de 18, de 20, va sumando sus criterios. Hace un tacto rectal, encuentra un nódulo pétreo en el lado derecho, izquierdo, en cualquiera de sus zonas. Entonces él dice, no, hay que sacar la próstata. Hay que sacar, de ahí le sacan la próstata, tampoco la sacan. Le hace una biopsia con aguja fina. La biopsia, dos biopsias generalmente en ápex, tercio medio y base de la próstata, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, significa que sacan 12 muestras, ¿no? Dos de ápex, dos de tercio medio, dos de base derecho, dos de ápex, dos de tercio medio, dos de base izquierda, 12 muestras, y la biopsia es la que determina la neoplasia maligna. Entonces, una vez que ya se hace el diagnóstico confirmatorio con la biopsia, ¿no?, que son biopsias con aguja a través del colon, ingresan a la glándula prostática, ya se procede a sacar la próstata y es lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Y con bastante criterio se pinta la superficie para ver si es que se ha infiltrado, ¿no?, en la zona de contacto, ¿no?, o en el borde quirúrgico de mi glándula prostática. Entonces, si hay contacto a este nivel, pues el pronóstico ya no se hace tan bueno, porque si yo tengo células neoplásicas en contacto con la tinción, es muy probable que haya quedado cáncer en el interior de mi paciente. Entonces,
Eso es importantísimo, determinar pues, el borde, ¿no? O, como les digo en el protocolo, figura si la cápsula está comprometida, pero ya sabemos que no hay una cápsula definitiva, si ese tejido conectivo que la revista está comprometido o no de glándulas neoplásticas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Si bien es cierto, pues si nosotros observamos esa muestra, a nadie le va a parecer que eso es una glándula prostática normal, pues, ¿no? Definitivamente el número de glándulas está incrementado, encontramos glándulas más pequeñas, a este nivel glándulas pequeñitas que se han unido con otras más grandes, estructuras de proliferación del revestimiento epitelial unidas a otras que están formando un aspecto de tipo cribiforme en mi glándula prostática, glándulas pegadas unas con otra, espalda con espalda, y características citológicas de malignidad, como aumento del tamaño de los núcleos, estratificación del epitelio de revestimiento, la presencia de nucleolos, hay una pérdida de la polaridad. Recuerdan que las células están distribuidas con núcleos de distribución basal normalmente, ¿no? Y aquí pues se ha perdido toda esa característica, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a esa neoplasia maligna? Los receptores androgénicos, al igual que tienen un valor o una característica bastante importante para la generación de las hiperplasias prostáticas, también vamos a tener nosotros, va a jugar un papel importante en la generación de las neoplasias malignas, ¿no? Donde nosotros vamos a encontrar que estos receptores androgénicos, pues, están bastante relacionadas y eso se ha demostrado en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen neoplasias malignas y se le ha hecho la orquiectomía, se le saca los testículos, o en aquellos que reciben bloqueadores hormonales, ¿no? Y para llegar nosotros a esta neoplasia maligna, al igual que lo que se suscitaba, por ejemplo, a nivel de, lo, de las bases moleculares cuando explicamos nosotros el cáncer, pues definitivamente eso se suscita acá, ¿no? Van a haber cambios, por ejemplo, cambios como amplificaciones a nivel del oncogen MYC, vamos a ver cambios o mutaciones básicamente establecidas en el gen TP53 o en el guardián del genoma, ¿no? Vamos a ver delecciones del oncogen RB, ¿no? Que estos sumados a mutaciones sucesivas generalmente van a estar en relación a los cambios citológicos que nosotros vamos a encontrar en la neoplasia maligna, los cambios fenotípicos que nosotros evidenciamos. Todos estos cambios que nosotros hemos descrito generalmente van originando a mayor número de mutaciones que estos cambios se hagan más evidentes. Por ejemplo, en los carcinomas avanzados, los adenocarcinomas avanzados, por decirlo así, o terminales muchas veces, ahí nosotros encontramos la mutación del guardián del genoma con bastante facilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a mayor número de mutaciones, se van haciendo estos cánceres. Ahora, ¿estos tienen alguna relación genética? Por supuesto. Hay referencias que los pacientes que tienen algún familiar cercano con cáncer de próstata tienen 2 veces el riesgo de una persona que no tiene de hacer cáncer. Pero si esta persona tiene 2 familiares directos para hacer que han hecho un cáncer de próstata, su posibilidad de hacer un cáncer de próstata incrementa y tiene 5 veces más riesgo de hacer cáncer de próstata. E incluso las mutaciones del BRCA2, ¿no? Del gen del BRCA2 en aquellos pacientes a los que se le encuentren, estos tienen 20 veces mayor riesgo de hacer cáncer de próstata. ¿Es la única forma? Por supuesto que no. También nosotros tenemos alteraciones epigenéticas para producir este cáncer de próstata. ¿Esto mediante qué? Mediante la hipermetilación del gen glutatión S-transferasa. ¿Qué hace este gen glutatión S-transferasa? Este va a ser un gen que va a prever el daño condicionado por aquellos agentes carcinogénicos. Entonces, esta hipermetilación lo que va a hacer, va a evitar, ¿no?
o va a regular negativamente la acción de esta protección. Se pierde la protección frente a aquella regulación frente a agentes que pueden causar daño y provocar el cáncer, ¿no? Entonces, de esta manera se van ocasionando los cambios citológicos y estructurales de las neoplasias malignas. Ahora, el cáncer de próstata, en términos generales, no es una neoplasia maligna muy agresiva, pero algunos sí pueden terminar siendo agresivas y hacer metástasis a distancia. Las metástasis a distancia, pues las estructuras óseas. La zona más frecuente, pues los huesos de la columna lumbar, le sigue en frecuencia el fémur, ¿no? El fémur proximal o la pelvis, ¿no? En orden de frecuencia, ¿no? Entonces, y esto es por vía hematógena que se produce pues estas metástasis a distancia del adenocarcinoma. Ahora, de las neoplasias malignas, si bien es cierto, el adenocarcinoma, como nosotros vemos acá, es la neoplasia maligna de presentación más frecuente. Pero también podemos encontrar nosotros otros tipos de neoplasias. También, por ejemplo, podemos encontrar un adenocarcinoma que no provienen de las glándulas netamente, de los acinos, de las glándulas, sino que provienen de los ductos. Y cuando se genera un adenocarcinoma a través de los ductos, generalmente la neoplasia maligna es más agresiva o pueden tener componentes escamosos o poco diferenciados y formar también un carcinoma o un carcinoma adenoescamoso, ¿no? Entonces, esas variantes de presentación nosotros la podemos encontrar, ¿no? Miren acá, esta imagen, pues definitivamente es una neoplasia maligna. ¿En relación a qué? En relación a que, uno, tenemos las glándulas, ahí están las glandulitas. La alteración estructural siempre es el primer criterio. Nunca por nunca yo tendría que encontrar las glándulas así pegaditas unas con otras en una glándula prostática normal. Es imposible que yo encuentre esas características. Y lo otro es las características citológicas, ¿no? Entonces, parece que ha sido un problema. A ver, ¿qué ha pasado? Ujú. ¿Se ve ahí la presentación? Por favor, alguien que me confirme. Sí, doctor, sí se observa y se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Nos habíamos quedado donde aquí existe pues una alteración estructural. Y si nosotros observamos, por ejemplo, las características citológicas, yo me voy a esta glándula, por ejemplo. Aquí en esta glándula. Definitivamente yo ya no observo la distribución en bicapa, ¿no? Por lo menos yo no la veo, ¿no? En esta otra glándula tampoco veo la capa de células basales, ¿no? Se ha perdido esa característica. Miren los núcleos, ¿no? Yo veo la presencia ahí de un nucleolo. Ahí estoy observando un nucleolo. O miren este núcleo de acá gigante en relación a este otro más pequeño, ¿no? O la presencia de estos núcleos acá que evidentemente hacen una hipercromasia en estos núcleos. Y en relación de estos núcleos a este otro núcleo de esta glándula, definitivamente pues hay una diferencia en sus tamaños, ¿no? Entonces, todas esas características están en relación pues a características citológicas de malignidad, alteraciones estructurales más alteraciones citológicas, ¿no? Donde yo veo la formación de estructuras glandulares, estoy frente a un adenocarcinoma, ¿no? Ahí está, mi adenocarcinoma. Aquí otra zona, aquí definitivamente los cambios son muchos más evidentes. Prácticamente yo casi ya no veo estructuras glandulares, y estoy viendo acá una estructura glandular y todo esto se ha hecho de tipo sólido, ¿no?
Cuando nosotros vamos perdiendo las características glandulares, generalmente pues el cáncer se va haciendo más agresivo y esto se va haciendo más sólido. Ya voy perdiendo mis estructuras estructurales y las características fenotípicas, miren, de estas células que revisten a mi glándula, pues, definitivamente se van siendo más feas, por decirlo así, o más anaplásicas, por decirlo, en términos, oncológicos, ¿no? O el pleomorfismo nuclear y la cromatina se van haciendo mucho más evidentes en cambios citológicos e incluso puedo encontrar células epiteliales a nivel del estroma, ¿no? A nivel del estroma, células sueltas, ¿no? Lo cual me van diciendo que este carcinoma va perdiendo diferenciación, ¿no? Y vamos a ver más adelante la escala de Gleason que nos va a permitir hacer la gradación de estos tumores, ¿no? A ver, pues esto que está acá pues es igual a una próstata, pero alguien a simple vista podría atreverse a decir que esto es una próstata, bastante difícil. Yo ya no veo las características citológicas de una glándula prostática, por ejemplo. Yo veo esta zona y a lo mucho me podría atrever a decir que es un adenocarcinoma poco diferenciado o un carcinoma poco diferenciado, ¿no? Las glándulas, podría decir, aquí una, ¿no? Por aquí otra. Las características citológicas, miren este elemento celular, este núcleo, perdón, con su núcleo, irregularidad de la membrana nuclear típica y característica, ¿no? Miren esta mitosis, esta es una mitosis atípica, esa multiplicación celular o esa división celular es completamente aberrante, ¿no? Entonces, este es un adenocarcinoma poco diferenciado, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las características para nosotros establecer de un carcinoma bien diferenciado, medianamente diferenciado o poco diferenciado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es el CK34, ¿no? Cuando nosotros en una muestra de próstata tenemos la sospecha, será un cáncer y tenemos cierta duda generalmente cuando no hay mucha experiencia observando estos tumores o todavía nos queda alguna duda, al 90% no es un cáncer, pero ese 10% se me queda atravesado en la mente, ¿será o no será? Yo le pido un CK34. El CK34 es un marcador de inmunohistoquímica que me va a permitir marcar la presencia de células basales. Entonces, aquí me ha marcado mi presencia de células basales. Entonces, eso no es un cáncer, ¿no? Habrá una hiperplasia estromal asociada de repente a infiltrado inflamatorio crónico, no sé, prostatitis crónica, no sé. Pero un cáncer no hay aquí porque tengo la presencia de células basales, ¿no? Ahora bien, ¿qué tengo acá? Aquí estoy a mayor aumento, donde yo veo, pues miren, nucleolos, ¿no? Nucleolos a este nivel, mi glándula prostática de característica morfológica anómala, ¿no? Hipercromasia por aquí, dos nucleolos por acá, y miren, este es un filete nervioso. Y aquí lo que estoy viendo es una invasión perineural. Cómo las glándulas o la neoplasia maligna están alrededor del nervio. Esa es infiltración perineural, y que lo cual también es importantísimo. Yo veo infiltración perineural, ¿no? En una glándula normal yo no tendría que ver que mis glándulas neoplásicas están alrededor de un nervio. Eso no se da. Entonces eso es un criterio ya para decir, eso es un cáncer. Así las características citológicas no me ayuden mucho, pero en este caso por supuesto que sí. Hay infiltración perineural. Aquí en una imagen mucho mejor, mucho más nítida para ver la invasión perineural, miren, este es el filete nervioso. Ahora, si histológicamente a la coloración se observa, ¿no? Ahora, si nosotros le pedimos un S100 para demostrar que este sea filete nervioso, me va a pintar en positivo el S100. Y miren cómo las glándulas neoplásicas, con sus características citológicas de revestimiento total y completamente atípica, con núcleos grandes, con pérdida de la polaridad, ¿no? Todos los criterios, con nucleolo, ¿no? Todos esos criterios, miren las glándulas cómo están rodeando a este nervio, o este filete nervioso.
A eso nosotros le llamamos invasión perineural, ¿no? Una característica que prácticamente ya me hace el diagnóstico. Es un cáncer, pues, ¿no? No hay forma. Es una neoplasia maligna, ¿no? Ahí está, la infiltración perineural. Ahora bien, nosotros, pues, cuando evaluamos adenocarcinomas de próstata, ¿no? Muchas veces precisar un diagnóstico en un adenocarcinoma cuando los cambios no son muy evidentes, a veces es complicado, ¿no? Así como en todas las patologías, ¿no? Independientemente de la especialidad que ustedes hagan, pues van a haber enfermedades que son cantadas, pues, ¿no? Llega una apendicitis para el cirujano, pone la mano, el paciente salta, esta es una apendicitis aguda, pasa a sala. Pero van a haber apendicitis agudas que donde existe, parece, ¿no? Mejor lo dejamos en observación, ¿no? Lo dejan en observación y termina siendo una peritonitis. Pero bueno, entonces, así hay casos, y en todas las especialidades hay patologías que a veces originen cierto problema para hacer el diagnóstico. Y la patología no es la excepción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una imagen. Si nosotros quitamos toda la coloración que hemos puesto aquí, toda esta coloración, imaginamos que estamos en hematoxilina y eosina y vemos estas glandulitas, ¿no? Estas glandulitas, ¿no? En hematoxilina y eosina y vemos estas otras glándulas, ¿no? Diríamos, ¿eso es un cáncer? Algunos dirán, parece, ¿no? Podría ser un cáncer, ¿no? Pero yo veo por acá, me parecen que hay células basales, ¿no? Sí, sí, por aquí veo células. Pero por acá me da la impresión de que no las veo muy claras, ¿no? ¿Y no será un efecto de corte? ¿No? Se pregunta uno, ¿no? Y queda la duda, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se le pide, pues, sus marcadores de inmunohistoquímica, ¿no? Para marcar capa de células basales. Y la identificación de mi capa de células basales me dice, pues, que aquí en estas glándulas sí existe la presencia de capa de células basales, pero que en estas otras no hay, mírenme, no hay. Y más bien, el AMA-CR, que es un marcador de inmunohistoquímica, o la racemasa, es positivo. Y este marcador de inmunohistoquímica es positivo en células neoplásicas y células displásicas. En conclusión, este es cáncer, ¿no? Estas son imágenes de cáncer y estas glandulitas no son glándulas neoplásicas. Pero en conclusión, cuando yo voy a hacer mi informe y mis reportes, no me interesan estas glándulas normales, porque son normales. Yo tengo que informar esto. Es un cáncer, es un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, ahí nos sirve la inmunohistoquímica para precisar estas características así un poco sutiles, donde queda cierta duda. ¿Y será un cáncer? Aunque miren, aquí observamos ahí el nucleolo, ¿no? Ahí está el nucleolo, saco el punto, yo veo un nucleolo ahí y observo un nucleolo. En esta zona de aquí pareciera incluso hasta que hace cierta estratificación a este nivel, ¿no? ¿Mm? Igual acá, ¿no? Un núcleo está más salido que el otro, pareciera que se ha perdido la polaridad en la distribución de los núcleos. Pero si queda la duda, los marcadores de inmunohistoquímica están para eso, para quitarla, ¿no? Y con eso ya se hace el diagnóstico. Aquí tenemos igual otro adenocarcinoma de próstata, miren, ve cómo aquí, por ejemplo, para nada se observan capas de células basales en esta parte de mi glándula. No hay capa de células basales. Acá tampoco veo capa de células basales, ¿no? Incluso hay una secreción mucinosa en el interior de la glándula. Estamos frente a glándulas y la secreción puede ser eso. Las glándulas unas pegadas a las otras, ahí están las glandulitas, ¿no? El adenocarcinoma de próstata, ahí está. Más que fijo. Y esta es la famosa escala de Gleason. La escala de Gleason que nos va a permitir a nosotros hacer una estadificación del cáncer, ¿no? Entonces, en esto nosotros encontramos desde el 1 al 5. Generalmente estas la encontramos en tumoraciones, el 1 y el 2 en tumoraciones que todavía son neoplasias intraepiteliales prostáticas. A partir del 3 ya hablamos de los cánceres en sí y nosotros reportamos desde adenocarcinomas, Gleason 6, 3 más 3, donde básicamente lo que nosotros vemos son estructuras de tipo tubulares. En el grado 4 ya vemos alteraciones, ¿no? Infiltración del estroma, se extienden entre glándulas normales. Existe una fusión de glándulas, lo cual nosotros vamos a conocer como las glándulas de tipo cribiforme, cuando se fusionan unos con otros. Y grado 5 es cuando ya
desde las glándulas se sueltan, ¿no? Células sueltas voy a encontrar yo en el estroma, ¿no? Y se mete al estroma, glándulas sueltas. Entonces yo veo una célula suelta, perdón, una célula suelta en el estroma, célula epitelial suelta, digo 5. Yo veo estructuras cribiformes o glándulas pegadas unas con otras, digo Gleason 4. Veo estructuras tubulares y chiquitas, las glándulas se van haciendo chiquitas, digo Gleason 3, ¿no? Y estas son tubulares completamente, pero son tumores, pero generalmente las neoplasias intraepiteliales prostáticas, ¿no? Entonces, de los cánceres yo hablo del 3 en adelante. Pero le doy esa graduación. Gleason dice que nosotros tenemos que hacer una observación. Gleason dice que yo tengo que hacer una observación básicamente en... A ver. Tengo que hacer una... Observo yo, este es mi campo, ¿no? Entonces yo tengo acá mi campo. ¿Mm? Y en el interior tengo pues mi imagen de mi cáncer. Y vamos a dividirlo así, por ejemplo, ¿no? En esta zona yo tengo puros túbulos chiquitos, puros túbulos chiquitos, puros túbulos chiquitos. Y así, lleno de túbulos. Y acá yo veo estructuras cribiformes, ¿no? Unas glándulas juntas con otras, cribiformes, ¿no? Vamos a ver que sean cribiformes. Entonces, a esto, cuando yo voy a hacer mi escala de Gleason, analizo mi campo y lo que tenga más del 50% lo pongo en mi suma en primer lugar. Aquí, esto pertenece a un Gleason 3, estructuras glándulas redonditas, chiquitas, 3. Y esto que es cribiforme, donde veo glándulas que se están juntando, pertenecen a un Gleason 4. Todo lo que comprometa más del 50% va primero en el sumando. ¿Por qué? Porque eso me indica que más del 50% de esta característica está en este campo a evaluar. Entonces, eso sería un Gleason 7, 3 más 4. ¿Por qué? Porque me indican que la gran mayoría están constituidas por glandulitas pequeñitas, neoplásicas, y un menor porcentaje, por debajo del 50% del campo, tengo yo glándulas cribiformes, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que yo, y así lo informo. Y un Gleason 7 es un adenocarcinoma medianamente diferenciado. ¿Y por qué eso así? Porque yo también puedo tener un Gleason 7 donde mi suma sea 4 más 3. Y aquí sí no se cumple la matemática, que el orden de los sumandos no altera el producto. Aquí sí lo altera en la escala de Gleason. Porque cuando yo pongo 4, significa que mis glándulas cribiformes en mi muestra representan más del 50% de mi campo evaluado. Y supuestamente mi campo a reportar es el campo donde yo encuentro mayor cantidad de cáncer y más compromiso. Y las glándulas chiquitas, menos del 50%. ¿Qué significa? Si bien es cierto, a ambos son Gleason 7 y ambos son medianamente diferenciados, pero este que está acá es más agresivo que este Gleason 7 de acá, ¿no? Entonces ahí hace la diferencia. Si yo encuentro células sueltas, 5, ¿no? Sumo 5, ¿no? Si la gran mayoría son sueltas, 5 más 3, 5 más 4, y así voy haciendo mi adenocarcinoma. Adenocarcinoma bien diferenciado, 6. Adenocarcinoma medianamente diferenciado, Gleason 7. Adenocarcinoma poco diferenciado, 8, 9 o 10, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer una estadificación según la escala de Gleason del adenocarcinoma. Parece un poco complicado, ¿no? Pero en el ejercicio de la práctica ya no lo es tanto, se hace mucho más práctico y mucho más sencillo. Bueno, jóvenes, esa es la clase para el día de hoy. No sé si alguien tuviera alguna, alguna pregunta en relación a la presentación de la próstata. La puede hacer en este momento sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, si no tenemos Buenas ninguna... tardes, doctor. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, tengo una consulta. Lo que pasa es que
he visto que la mayoría de los pacientes que son diagnosticados con próstata benigna, se medican de forma natural. En ese caso, ¿qué consecuencias traería el consumir productos naturales a comparación de recibir la medicación que se les administra, ¿no?, en un consultorio médico o en un centro de salud? Bueno, la diferencia frente a los productos naturales que definitivamente algún efecto para bloquear básicamente la proliferación por estimulación ya sea hormonal o bloquear algunos receptores, no le haría ningún inconveniente, ¿no? Definitivamente, lógicamente, nosotros cuando vemos la medicina alternativa pues definitivamente lo que va a hacer es va a ayudar a largo tiempo a que no solamente la hiperplasia prostática, sino todas las patologías se manifiesten. Pero definitivamente, pues, frente a la hiperplasia prostática, pues, si nosotros sabemos el mecanismo, ¿no?, por el cual se estimulan, ¿no?, que es la estimulación de la dihidroxitestosterona, nosotros podemos o bloquear el receptor de estos, ¿no?, o relajar las fibras musculares, lo cual le va a ayudar al paciente a orinar y lo otro le va a ayudar a que la próstata no crezca mucho. Los productos naturales, una consecuencia mala no le van a dar, pero les pueden ayudar incluso a algunos pacientes, ¿no? Pero recuerden que nosotros, pues, en el campo en el que estamos, pues, definitivamente la medicina es o bloqueamos los receptores androgénicos, ¿no?, o damos bloqueadores hormonales, o relajamos el músculo liso, ¿no?, para poder que el paciente pueda sentir menos molestias. Ese es el procedimiento. Si a pesar de eso no nos ayuda mucho, pues ya sigue la conducta quirúrgica, ¿no? El especialista es el que tiene que ingresar o desobstruir la próstata, ya sea a través de un RTU o hacer una resección, pues, de la glándula, una prostatectomía radical. Pero el tratamiento natural, pues definitivamente yo creo que no le va a traer ningún perjuicio a la larga, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos más en el tratamiento, pues basado en las evidencias que nos hacen ver por qué se produce esta patología, ¿no? Gracias, doctor. Una consulta más. ¿Qué ocurre Diga. cuando el PSA en un paciente ya con antecedentes de hiperplasia prostática es bajo? O sea, un Eh, punto algo, no llega ni ya. siquiera a uno a pesar de tener antecedentes de hiperplasia, ¿no? Recordemos nosotros que el PSA definitivamente está en relación, pues, eh, le sirve al urólogo más que todo para tener sospecha de neoplasia maligna, ¿no? Yo tengo una sospecha por encima de 4 y tengo una sospecha porque el PSA no me hace diagnóstico, ¿no? Me ayuda a sospechar que estoy frente a una neoplasia maligna. Eso lo tengo que aunar a la clínica de mi paciente, al estudio de imágenes. Yo tengo que aunar al tacto rectal, ¿no? Y si yo tengo un PSA de 1 punto y algo y tiene el paciente el diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, pues definitivamente el diagnóstico seguirá siendo pues una hiperplasia benigna, porque con un PSA de 1 punto y algo, pues bastante difícil que el urólogo ingrese a hacer una biopsia en busca de una neoplasia maligna, salvo que a las imágenes se encuentre otras cosas, o salvo que al tacto rectal puede encontrar un nódulo pétreo, ¿no? Entonces, ahí de repente, pero con un PSA de 1 punto y algo, pues definitivamente eso no me despierta ninguna sospecha de alguna neoplasia maligna, ¿no? Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces con esto damos concluida la clase en relación a próstata, ¿no? Por favor, mi grupo, inmediatamente pasamos al aula de práctica para hacer la práctica programada para el día de hoy, ¿ya? Buenas tardes con todos. Doctor, disculpe. Doctor, Diga, ¿podría subir las clases, por favor, ya dictadas a la plataforma? ya, perfecto, no hay ningún inconveniente, Lisset, yo la subo.
¿Sí? Ya, muchas gracias, doctor. Ya, entonces por favor mi grupo pasamos al aula de práctica para continuar con las prácticas, ¿sí? Buenas tardes jóvenes con todos y Doctor, será antes de que cuelgue o finalice la reunión, ¿podría descargar, por favor, la lista de asistencia? justo lo acabo de hacer. Ah, ya. Ya, Ya, doctor, gracias. ok. Bueno jóvenes, hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes con todos.